parte del problema del caso Antoniesca y que no es procesable es que abogados son los que están en el proceso y peritos que se contratan o se traen son los que toman la decisión. Y por tanto no hay algo que sea sentido común. Porque los abogados y abogadas no somos personas, y me incluyo, que tengamos todo lo que, de hecho, no nos permiten ser jurados. Los abogados y abogadas, desde que eres estudiante de derecho, no te permiten ser jurado porque tú tienes una distorsión de lo que son los pares. Y Adolfo, yo creo que eso es importante que se entienda porque cuando se discuten estos temas, a veces la gente toma una posición de tirarnos la mala. Y yo he escuchado muchos comentarios de gente y leyendo los comentarios de la gente. Estás tirando la toalla ahí a Antoniesca. Que yo le estaba tirando la toalla a Antoniesca, o que el fiscal, él es fiscal, Pérez Buret, fue fiscal federal y demás, estaba tirando la toalla a Antoniesca. No, lo que estamos diciendo es lo que es el derecho y lo que es el proceso legal. Ahora, sin duda, hay una realidad de que solamente abogados y abogadas muchas veces pueden ponerse en la posición de decir, pues hay que soltarlo. Una persona que asesina a alguien y que lleva X cantidad de tiempo en una institución psiquiátrica, en lo que se hace un tratamiento para ver si recupera la razón y por tanto la procesabilidad, y se llega un día que nunca regresa a la procesabilidad, pues se hace una vista de eventualmente de procesabilidad permanente, de que no es procesable permanentemente, y finalmente se le libera. Y eso es la historia. Y pues, ¿verdad? Con mucho respeto, si los criterios que se tomó en consideración aquí fueron los que dijo la licenciada Lijarelis Cruz Maisonave, que tomó el perito, a mí me preocupa, porque casi todo el mundo, imagínate, si los criterios son que sabía que tenía un problema de atención, que tenía un déficit de atención, que tenía unas circunstancias donde se plantea que la persona tenía un tipo de rezago. Bueno, la mitad de los estudiantes de nuestras escuelas públicas son de educación especial y tienen algún tipo de diagnóstico de déficit de atención. O sea, si es así, pues estamos en problemas. Así que como tú eres el no abogado aquí, me gustaría saber tus perspectivas, porque honestamente yo estoy un poco impresionado con que el sistema legal permita que alguien con un solo, insisto, un solo perito. Porque tú me dices a mí que hay una evaluación de un perito y una corroboración de un segundo perito independiente, que hicieron evaluaciones independientes entre sí y ambos concuerdan. Pues caramba, pues ese es el sistema federal. Pero Adolfo, tú no te someterías a una operación si no tienes la opinión de dos peritos, de dos personas que saben, de dos cirujanos. O sea, tú te vas a operar y te dicen, no, es que tengo que sacarte esto. Yo me fui a operar la nariz para hacerme, porque tenía una desviación del tabique y unas obstrucciones en la nariz. Y yo fui a dos médicos para la nariz, que es una operación tan simple. Y gracias al doctor Torratz, ¿verdad? Por si acaso, por haberme hecho la operación allá en Calle. Pero, o sea, entonces tú me dices a mí que con un solo perito que opine, si ese perito tuvo un mal día, y ese perito está prejuiciado, y ese perito tiene unas circunstancias familiares X o Y que desconocemos y está pasando por un mal momento, o si el perito simplemente se equivocó, como pasó con el de Bebo Oreja, que se equivocaron 9 veces y el tipo seguía matando gente. Y los federales hicieron un chequeo y resulta ser que el tipo se burlaba de los peritos. Tenían grabado burlándose de los peritos, de cómo él los cogía de tonto y seguía matando gente hasta que un día mató a un policía y entonces ahí, pues vamos a meterlo preso ahora. O como pasó con Elmer Ávila, que se burlaba del proceso. Mira, yo tenía un profesor en la universidad que siempre decía que tú no vas a las cortes a buscar justicia, que tú ibas a que se cumpliera con la ley. Que el que fuese a un tribunal, a la corte, buscando justicia, pues estaba equivocado para que estaba allí. Allí no era el asunto. Así que yo parto de esa premisa de abogado. Tú lo conoces, Samuel González González. Lo conozco, tremendo tipo. Y buen abogado y profesor. Así es. Pues Sammy fue mi profesor y yo creo que de sus primeras clases, una de ellas fue ese comentario que me hizo en clase, y a mí al día de hoy, luego de unos años, pues todavía recuerdo ese comentario que me hizo Sammy en ese momento. Y le añado a ese tema, Jay, el asunto de algo que para mí es importante
de mencionarlo. Tú acabas de decir que, vamos, yo no quiero meter preso a la gente, porque sí, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de esta muchacha, Antoniesca, que se llama ella, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de ella y estoy seguro que tú tampoco. Menos, yo no la conozco, ni tengo idea. Yo no la pienso conozco. Que a lo mejor el caso de un asesinato en primer grado, y he dicho públicamente que quizás un asesinato en segundo grado y no en primer grado, y que eso es todo el problema que hay aquí. Así es. Tú lo has dicho, lo has planteado, has hecho programas incluso, de cierta manera, buscando y esclarecer lo que es la verdad de lo que sucedió ese día. Hemos aclarado el récord de Elvia, si estaba allí o no, si estaba trabajando. O sea, hemos nosotros planteado todos los argumentos de la otra posición que le pueden ser favorables. Lo que no ha sucedido con nadie, porque el único que yo he escuchado que ha expresado ese planteamiento ha sido tú y tu equipo de trabajo, que ha ido directamente a las zonas donde fue el incidente y se entrevistó y hizo algunas gestiones adicionales que me parece que en ese sentido pues han hecho un excelente trabajo, ¿verdad? Como muy bien dice tú, el nombre de tu programa, de Cuarto Poder. Pero una de las cosas que a mí sí me llama la atención, Jay, es cómo funcionamos y cómo a veces la realidad, como tú dices, se distorsiona según donde tú estés parado. Y yo no estoy diciendo que la gente común o la gente normal y común, corriente, no es menos que un abogado o a la inversa, no estoy diciendo eso. Pero me parece que es increíble cómo con la utilización de un solo individuo sobre un asunto de que estamos hablando, Jay, de un posible asesino. No estamos hablando de ver si esta persona es inimputable al día de hoy porque se robó una bicicleta en una esquina. No. Estamos hablando de una persona que tronchó la vida, quitándosela a una persona y tronchando la vida a una familia entera. Y que con una opinión de una persona que puede ser un perito, claro que sí, pero los peritos no son infalibles. Pues yo creo que la juez debió haber tenido la precaución, la prevención de que si uno tiene que soltar a alguien que está acusado de asesinato en primer grado, que a lo mejor no es primer grado, que a lo mejor es segundo, perfecto, pero al día de hoy tenemos el caso de un asesinato en primer grado y estamos atendiendo el asunto de una muchacha o un señor, el que sea, que se está manejando desde el punto de vista de que si es imputable o es inimputable. Y que estemos ahora hablando de que se determinó de que no lo es, de que no es procesable, que no es a este momento no puede imputársele el delito, porque hay una persona que dice que no se puede. Pues mira, yo pensaría, igual que tú, quizás ni siquiera dos. Yo quisiera que el consenso de la rama de los peritos me diga a mí que esa persona no es procesable, no es inimputable, porque precisamente se está enviando a la calle o a un proceso adicional a una persona que fue capaz de quitarle la vida a alguien y que no solamente fue capaz de quitarle la vida a alguien, es que aparentemente andaba con una cuchilla en su bolsillo. O esas son las alegaciones. O esas son las alegaciones. Por eso aparentemente iba con una cuchilla en su bolsillo. Yo el día de hoy no conozco a nadie que ande con una cuchilla en su bolsillo, ¿verdad? No peor, es que yo le pregunte a la gente eso. Peor. Andaba con una peinilla para esconder que era una cuchilla. Que era una cuchilla, sí. O sea, es que es más difícil porque requiere un espacio de razonamiento lógico. Si es que es verdad lo que dicen las redes. Porque en mi programa Cuarto Poder nosotros sacamos la información de que a ella le pasaron, ¿verdad? Eso es lo que alegan personas según Liz Arelis Cruz Maisonave, que es nuestra abogada compañera que está llevando el pleito de la transmisión, pero simultáneamente la investigadora de Cuarto Poder. Ella ha ido como persona del derecho, se ha ocupado de ir a la comunidad, de ir a los testigos, de preguntarle a personas cercanas, y ellos han dicho que le pasaron el arma a la menor. Así que, ¿verdad? A lo mejor ella no andaba con ella, pero la evidencia de lo que se ha discutido hasta hoy es que en efecto ella andaba con eso. Sí. Que compraron una peinilla en el Festival de las Flores, que esa peinilla escondía. O sea, si yo tengo la capacidad de comprarme una peinilla para esconder que realmente es un arma, no tengo la capacidad para enfrentar las consecuencias que puedo hacer con esa arma. Exacto. No, y entonces, y vuelvo y te digo, yo no quiero meterla presa porque yo me siento indignado y no es eso. Es que ante la posibilidad
de que mandemos a la calle a una persona que puede tener problemas de que ya está, que es precisamente por eso que están llevando este proceso, ¿verdad? Porque tiene problemas de salud mental, de alguna forma, de alguna manera, a la calle porque una persona determinó que no se podía establecer así. Pues si hay una persona que pudiese determinar eso, yo pienso que debería ser el consenso médico de que esta persona no es procesable por X y Y razón. Y que deberíamos hacer un poquito más de esfuerzo, Jay. Yo creo que deberíamos tener un poquito más de compromiso social en estos procesos, porque estamos jugando no solamente con la libertad de una persona que se le presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario y todo ese asunto que se habla y que es muy chévere y que es muy bonito, me parece que es correcto el tener esa visión y demás. Pero cuando tenemos la posibilidad de que una persona que está acusada de asesinato en primer grado la vamos a enviar a la calle por un procesamiento como este, y yo no tengo, y no estoy pidiendo, vuelvo y te digo, no quiero la ley del talión, no, nada de eso. Mínimamente que haya un compromiso adicional al momento de poder analizar los procesos y de que no sea un solo individuo que me diga a mí, ah, sí, dale para adelante, sino que haya un consenso médico con relación a este tema. Mucho más cuando tenemos el precedente en Puerto Rico del caso que tú mencionaste, de esos 9 procedimientos, que tenemos el caso de Elmer Ávila, que tenemos el caso del muchacho que se enamora en las iglesias y que iba allí a ver la novia y que también hacía sus cositas, y tantos otros casos que probablemente han salido y que no los conocemos o que no se han hecho públicos. Es eso, que haya un compromiso social, un pacto social mucho más responsable que simple y sencillamente porque me quiero ir temprano para la casa, permitir entonces que con un perito que determina allí X o Y cosas podamos realizar esto. Y ahorita digo, a lo mejor el perito es el mejor del mundo, a lo mejor es el mejor del planeta, no hay ningún mejor perito que ese, pero aún al mejor del mundo se le pueden escapar cosas. Por eso es que debería haber al menos un consenso médico con relación a temas de la posibilidad de que haya una persona que acabó con la vida de alguien, porque nadie me puede decir que usted no me acabó con la vida de nadie. Hay un muerto que se enterró al día de hoy. Esa muchacha que fue víctima de todo esto y que se está viendo el proceso aquí. Hay un muerto. No fue que de momento le dio un infarto y se cayó allí y murió. No. Esa muchacha fue víctima de una agresión física que la llevó a que perdiera su vida. Esos son datos irrefutables. Estos son procesos. Y mientras estemos entonces inmersos en este asunto, yo no estoy diciendo que se acaben los derechos. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que debería haber una mayor rigurosidad al momento de la posibilidad de enviar a la calle a una persona que pudo haber terminado con la vida de otro de manera violenta, como es este caso, Jay. Mínimo un consenso médico de que esta persona se puede enviar a la calle o tiene las razones que sean, ¿verdad? Porque yo entiendo también los procesos, yo no soy un loco. Pero creo que mínimamente deberíamos tener un consenso médico de que la posibilidad de que tengamos o que mandemos a la calle a un asesino sea lo más mínima posible en términos del procedimiento de esta persona. Adolfo, vamos a recordarle al país el caso de Bebo Orejas, para los que no saben. El caso de Bebo Orejas es el caso de Efraín Rivera Ramos. El juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico es el que solicita en el 2014, hace 11 años, en marzo, el juez presidente en aquel tiempo, Federico Hernández Denton, dijo que lo que ocurrió en el caso de Efraín Bebo Orejas Rivera Ramos, no debe volverse a repetir. Hernández Denton se reunió con el secretario de Justicia, César Miranda, la fiscal federal Rosemilia Rodríguez, el director del FBI, Carlos Cases, el director interino de la Administración de Salud de AMSCA, José Arnaldo Flores García, el presidente de la Comisión Cameral de Jurídico y Seguridad, el representante Luis Vega Ramos, y funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación y la policía para analizar lo que ocurre en los casos donde se levanta el argumento de no procesabilidad. En ese caso, pueblo de Puerto Rico, para que sepamos, para los que están aquí ya escribiéndome por ahí, que si es la venganza, que si la sed, que si no sé qué. Yo quiero que usted vea lo que salió en ese caso.
un joven, en el caso de Boreja, un joven que estaba, según alega, ¿verdad? Y se probó finalmente en un tribunal, este joven, don B. Boreja, mató a un policía después de que estaba ya corroborada la información de que estaba cogiendo, bueno, nada, vamos. El juez presidente mencionó que hay una diferencia abismal en el número de casos que se presentan bajo el alegato de no procesabilidad a nivel estatal y federal. O sea, que el juez presidente del Tribunal Supremo dice, oye, pero en la federal no usan esta defensa de que están locos. Casi nunca. Casi nunca. Y en la estatal se pasan usándola. Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, mencionó que la mera alegación de insanidad no puede ser excusa para la impunidad. Ay, qué bonito habla César Miranda. Ese tipo siempre habla bien bonito. El juez presidente del Supremo explicó que a partir del lunes comenzará un equipo de trabajo permanentemente para mejorar la evaluación de los casos radicados por la Ley 240. Hernández Denton mencionó que hay que aumentar la cantidad de los llamados peritos del Estado, de manera que se puedan atender como se requieren estos alegatos de no procesabilidad. Actualmente, escuchen esto, laboraban, esto fue en el 2014, 3 psiquiatras para este tipo de evaluaciones. 3 psiquiatras para todo el país. Recuerde que esto es el país que decidió pasarle a los bonistas, y perdone que yo insiste tanto en esto, pero es para que veamos las consecuencias de nuestros actos. Este es el país que no definió nunca los servicios esenciales y le pagamos a los bonistas 16 billones de pesos y le dimos a fondo para casi 4 billones a los grupos de acreedores todos los años, 4 billones, 4.000 millones de pesos que no hemos usado para los servicios esenciales, porque eso fue una decisión que se tomó. Recuerde que eso fue por la legislatura que usted volvió a elegir y que volvió a elegir, que eligió y que volvió a elegir. Le digo esto para que estemos conscientes de las consecuencias de nuestros actos, porque cuando usted se desconecta y dice, ay, a mí no me importa la política, ay, a mí no me importa, ay, no entiendo sobre el plan de ajuste de la deuda, pues eso lo que significa es que 4.000 millones que en vez de ir a servicio al pueblo van a otro servicio, al servicio de la deuda en este caso, para otra gente. También se cambiará el protocolo de acción para el manejo de este tipo de casos. Sobre ese particular, el secretario de Justicia mencionó que se le instruyó a los fiscales objetar siempre las determinaciones del secretario del Estado de manera que se pueda probar, sin lugar a dudas, que la persona padece de sus facultades mentales. Así que había una orden del Departamento de Justicia diciendo que había que objetar al perito del Estado. También se presentará legislación para enmendar la Ley 240 de manera que las determinaciones de los peritos del Estado se puedan apelar. Desconozco si actualmente se apeló esa decisión o no, de que se pueda apelar la decisión de los peritos del Estado. La reunión se dio a raíz del incidente en el cual Efraín B. Rivera Ramos supuestamente participó de la muerte del agente Joaquín Correa el pasado lunes en Humacao. Por si acaso, supuestamente no, lo mató y fue encontrado culpable. Rivera Ramos había sido declarado en más de una ocasión, lo que no sabía Metro, que es el artículo que estoy leyendo, es que había sido en 9 ocasiones. 9 ocasiones ha sido encontrado no procesable. 9 veces. Pero los federales lo grabaron diciendo a la gente y burlándose de la gente, diciendo cómo él cogía de tontejo a los peritos y cómo él hacía actos de esconder la evidencia de sus asesinatos, pero es una persona que no sabía lo que estaba haciendo. No conocía él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, simplemente sabía esconder lo que estaba haciendo. O sea, él escondía lo que hacía, pero no comprendía la dimensión de lo que estaba haciendo. Era improcesable, era no procesable. Esto pasó en este país. Y gracias a Dios, el licenciado Max Pérez Buret, fiscal federal, llevó el caso en la federal donde se había declarado no procesable porque él había chapeado un arma, porque mira si no, es que no era procesable, es que estaba tan y tan malito, estaba tan maluco, que sabía chapear un arma y convertirlo en un arma automática. Pero él estaba malito, él no comprendía las acciones que hacía. Simplemente sabía coger un arma y comprendía que cogiendo un arma y hacerle unos cambios podía convertirla en un arma automática. Pero él no sabía, estaba maluco. ¿Y para qué haría eso? ¿Y para qué, verdad? ¿Para qué le haría eso al arma? Y estaba grabado. ¿Él tendría conciencia para qué son las armas de fuego? No sé, a lo mejor, pero estaba grabado escondiendo unos peines expandidos. Lo puso en el pan sobao y en el pan de agua, en la gasolinera donde lo grabaron, porque lo iban a arrestar, y escondió la evidencia de que andaba con armas de fuego. Pero él no sabía las consecuencias de su acto, él era no procesable. Y además de eso, los federales, cuando finalmente lo arrestaron, pasaron por el proceso de 2 peritos, porque en la federal son 2 peritos, y ahí se encontró que era
imputable y que era procesable. Y además de eso hay que decir que había evidencia de que lo habían cogido ya, había testigos y demás, diciendo cómo él cogía tontejo a los peritos y le pasan a la esfera estatal. Y entonces lo encontraron culpable de todos los casos, pues como en la federal lo encontraron que era procesable, pues lo procesaron entonces en la estatal con esa evidencia de esos peritos federales. 557 años de cárcel por todos los asesinatos y masacres que había cometido el sujeto. Esa es la historia de la 240 en Puerto Rico. Planteo esto para que no se nos olvide, y digo esto a sabiendas de las consecuencias que esto puede tener sobre mí, sobre mi equipo y demás, pero es que no puede ser que este país se ha convertido en un país donde el ay bendito, no, la Biblia nos habla del perdón de los pecados. La Biblia nos habla de que Jesucristo perdona, pero no dice que no pagues las consecuencias de tus actos. La Biblia habla de que espiritualmente tú eres perdonado en el momento que tengas un acto de contrición genuina y una humillación de un corazón contrito y humillado. Y ante la confesión del pecado eres perdonado del pecado, no de las consecuencias del pecado. Porque si ese fuera el caso, entonces hay que matar al bebé porque te fornicaste. Pues no quiero pagar las consecuencias de mis actos, pero no tengo que pagar pensión. Pero no hay que pagar pensión alimentaria porque no hay que pagar las consecuencias. Yo me arrepentí. El mejor ejemplo es el de la cruz. Cuando se arrepintió de sus pecados, que Jesús lo perdona. Sí. A él no lo bajaron de la cruz. No lo bajaron. No le perdonaron los pecados terrenales. No lo bajaron de la cruz y tuvo sus consecuencias ahí. O sea, ese es el ejemplo. O sea, nunca sé que se lo bajaron y le quitaron, ¿verdad? En el caso de ellos, que están las amarras de donde estaban crucificados. Eso no pasó. La diferencia es que uno se fue al infierno y al otro se fue entonces a la diestra del Padre. Pero no fue que a él lo bajaron de la cruz y le dijeron, vete para adelante, dale, sigue feliz en la vida. Tú sabes, aún perdonándolo. O sea, esa es la realidad de lo que está expuesto ahí. Nada, y mi punto aquí es, sí, yo creo en el perdón del pecado, pero tiene que haber consecuencias y la sociedad tiene que protegerse de personas que sean como están actuando, punto. Y eso es bíblico. Digo, yo no sé, ¿verdad? Quizás usted no recuerda la Biblia, la parte donde nos habla de ese tema, pero pregúntele qué le pasó a Ananías y Zafira. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Y ese es el Nuevo Testamento, no en el Viejo. Pero independientemente de eso, yo no creo en la venganza. Yo sí creo en la restauración y rehabilitación de alguien que pasa por el proceso de restaurarse y rehabilitarse. Y que pasa por o sea, es que es increíble. Y termino. Si una persona, un perito, puede decidir esto, ¿cómo yo sé que ese perito no está pasando por un mal día? O ese perito, ¿verdad? Esa persona lo engaña porque es incapaz, o ese perito está pasando por un mal momento, o ese perito fue vendido o comprado. No estoy hablando de corrupción, pero pongamos eso. Pues aquí de verdad, o sea, la decisión de un profesional de la salud mental, que si algo es subjetivo es la salud mental. Porque a mí, que yo soy un paciente de salud mental, por obesidad, me dan un medicamento para la ansiedad. Así que yo ahora puedo irme por ahí, ¿me entiendes? No tiene sentido. So, ¿qué pasa? Pues eso es bien subjetivo, porque sabes que un médico me dio un medicamento y otro me dio otro, porque el tratamiento fue subjetivo. Porque ¿cuántos pacientes de cannabis medicinal no hay en Puerto Rico por el tema de la ansiedad? Imagínate. Y para los que me están diciendo que el sistema, la regla de evidencia no requieren 2 peritos, en efecto, yo estoy consciente. Pero, como el derecho es rogado, uno esperaría que en ese contrainterrogatorio se planteen los elementos para pedir la opinión de un segundo perito, para que se establezca el estándar de la industria. Me parece increíble que tengamos un país que se permita que un perito, en su opinión subjetiva y hasta objetiva, con todos los parámetros que pueda tener eso, pueda decidir y que aquí no haya entonces una evaluación adicional. Y el problema es que entonces eventualmente pasa lo que sabemos que pasa siempre, que es que el hospital psiquiátrico está repleto, así que lo mandamos para la cárcel regular y allí está un tiempo y hay que soltarlo. Pues suéltalo. De nuevo, recuerde que usted votó por la gente que le dio esos chavitos a los bonistas y nunca establecimos los suficientes hospitales psiquiátricos y nunca establecimos nada. Yo sé que siempre va a haber necesidad porque los recursos no son ilimitados, pero es para que entendamos el país en que vivimos y las prioridades que se han tomado en consideración. Nada. Justicia para Gabriela Nicole. ¿Sabes? Sí es. Y su familia. Y por si acaso, de nuevo, no tengo ningún problema en que si de verdad se decide que está joven por un perito, ¿verdad? Y otro perito y demás, chévere. Consenso médico. Pero tiene que haber un sistema que sea razonable y justo, donde obviamente la persona de verdad pueda demostrar
y cómo entonces, qué tratamiento le vamos a dar permanentemente y de por vida para asegurarnos de que no vuelva a cometer un acto de tal naturaleza y violencia. ¿Cuál es el proceso de fiscalización de eso? ¿Cuál es el proceso de corrección verifica eso? Porque sabemos que en el caso de Hermes Ávila, no solo los cogió de tonto, sino que el tipo se iba por las noches a trabajar de bouncer. Pero estaba parapléjico y se burlaba del sistema. Pero no había quien lo fiscalizara, porque no había empleado suficiente en corrección para chequear. Y la oreja Y los empleados lo llamaban para decirle, voy para allá hoy para chequear. Y el tipo, pues en ese momento se sentaba en la silla de ruedas y estaba allí, lo visitaban. O sea, ese es el sistema. Y así de estúpido y de imbécil, vamos a permitir que siga siendo. Porque no es como que aquí estamos, de nuevo, y termino, no es como que aquí estamos especulando. No, gente. Aquí ya hay actos afirmativos hechos probados de la falla que tiene el sistema con personas que logran salirse con la suya, cogiendo de tonto el sistema, Beboreja y esta otra casa de Hermes Ávila. Y otros más que, como sabemos, le quitaron el privilegio de estar libres por los pases del Departamento de Corrección. Ahí están los datos, pueblo. Recuerde que usted votó, exíjale a su legislador, porque no vamos a hacer nada nosotros gritamos aquí más nada.